Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa. Me encuentro acá con Valentina Parra. Valentina es profesora de la Universidad de Chile en bioquímica. Es bioquímica, tiene un doctorado, postdoctorado en Texas y es seca. Y nos acompaña acá. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Esta es primera vez que nos conocemos. Ojalá que salga todo bien y que se entienda y que tengamos un momento muy entretenido conversando de ciencia y de muchas otras cosas. De todas maneras, y el audio va a salir bien porque tenemos al hombre allá de las perillas. Y de nuevo, muchas gracias por venir, profe. De nosotros, contexto, este podcast tenía que salir hace un mes quizá. Más o menos. Hace un mes lo grabamos, el audio salió mal y básicamente la profe está acá porque es la mejor persona y muchas gracias por venir, profe. ¿No? Gracias por la introducción. Sí, sí. Y lo hablamos un poco como no hay muchos podcasts de ciencia, en especial acá en Latinoamérica, o podcasts que como que se hablen temas de ciencia. Uh-huh. Un poco de difusión y el rol de la difusión. Y siento que es importante dar estos espacios a la ciencia y a gente que está trabajando en ciencia. O sea, yo creo que es un rol fundamental que tenemos los científicos, es comunicar lo que hacemos. Y comunicarlo de alguna forma y con un lenguaje que sea entendible para el resto. Porque a veces nosotros también nos encerramos mucho en lenguajes que son muy técnicos y que no tienen la llegada con la profundidad que nosotros queremos. Y acá estamos viviendo todavía, ¿cierto? Todavía estamos viviendo una pandemia mundial en donde nos hemos dado cuenta de que la población en general y que toda la gente tiene avidez por conocimiento científico. El tema más fundamental es que muchos de ellos no saben dónde buscar esta información. Claro. O se llenan de informaciones falsas, pero no porque ellos estén buscando información falsa, sino básicamente porque no saben cómo llegar a información correcta y con el lenguaje correcto, explicando en los términos que nosotros deberíamos hacer ese trabajo. O sea, claro. un rol de nosotros como científicos. Más acá en Chile, que es algo que conversamos con Juan Pablo, ¿cierto? Donde yo diría casi el 100% de la investigación es con fondos gubernamentales, con fondos que nosotros todos pagamos. Entonces, si yo te pregunto a ti, mira, ¿te interesa la investigación en donde estudiamos la proteína, no sé, la valentinita, va haciendo, si yo descubriera la valentinita que tiene un rol en el crecimiento del axón neuronal? Si yo lo digo así, la mayoría de la gente te mira así como... Claro. No sé, y esa investigación sale 60 millones de pesos chilenos al año, que para términos científicos no es mucho, pero para una persona del día a día es mucha plata. Sí. Entonces tenemos que poner eso en contexto y comunicar que lo que estamos haciendo sirve. ¿Por qué? Porque es importante, porque estamos invirtiendo plata de todos nosotros en eso. Es importante que la ciudadanía sepa a qué van esos fondos y también traducirlos a un lenguaje, como usted dice, como la gente común y corriente, como claro. Que pueda como entender que esa proteína, por ejemplo, puede ayudar a personas, no sé, con lo que hablamos de su investigación, que tienen síndrome de Down. O cualquier otra patología, claro. O en qué contexto estamos haciendo esa investigación. Ahora, de nuevo, volviendo al tema pandemia, ¿cierto? Ahora con el tema del COVID nos dimos cuenta lo importante que es la vacunación. Lo importante que es explicarle a la población qué hace una vacuna, por ejemplo. Claro. Cómo funciona. O sea, acá en Chile tenemos que enorgullecernos del plan de vacunación que tenemos y que tenemos una adhesión súper grande a las vacunas porque justamente hay un plan de vacunación nacional que nació hace muchos años atrás, que ha tenido muy buenos resultados y que la población, nuestros como padres, receptiva, claro. Ha sido muy receptiva y vio esos cambios. O sea, yo converso con mi papá tiene más de 60 años, ¿cierto? Y mi papá tuvo un primos chicos que eran mayores que él vio que tuvieron poliomielitis y con las secuencias con las consecuencias que tuvieron después. Y él después vio que el plan de vacunación lo vio en directo, ¿cierto? Disminuía a los niños que tenían poliomielitis y sus consecuencias. Es lo mismo que nos pasa ahora con nosotros con la vacunación del COVID. Por primera vez hemos visto cómo surge una nueva enfermedad en tiempo real, porque además ahora tenemos redes sociales, internet, que nos permite ir siguiendo todo esto en tiempo real, y cómo las vacunas
nos han ayudado, nos han ayudado a salvar vidas y básicamente cómo eso también cambió el curso de la infección. Entonces, son mensajes que tenemos que cuidar y saber cómo los entregamos y que son súper valiosos para la población general. Sí. No sé si le pasa a mí personalmente, me pasaba que la forma en la que se entregaba un poco la información como persona como común y corriente, como que la sentía un poco como como un ambiente como muy tenso, así como y no era tan como ameno, o a veces como que no sé, lo que usted dice, a veces no se explicaban ciertos conceptos como no sé si ocupar como la palabra política del terror, pero era como muy, pucha, quizás si nos explican como lo que hace una vacuna, por qué es importante como una vacuna. Yo siento que básicamente por muchos años hemos tratado a la población casi como niños. Eso. Como así como, eso. Esto es así, y se hace así, y lo vamos a hacer así, y no hay mayor explicación. Sí, y no, sí. Y justamente la adhesión a este tipo de planes de salud pública se ha visto en estudios en muchos países que funcionan mucho mejor si van acompañados de educación. Claro. Educación real. Entonces, justamente ese es el tema en que muchos científicos yo creo que debemos colaborar y la comunidad científica en general. Ahora, claramente, en mi caso, cuando los científicos también trabajamos en universidades, hacemos clases, hacemos como de todo, ¿cierto? Sí. La mayoría de los que estamos, de nuevo, porque como el 100% de los fondos son gubernamentales y en Chile la mayor investigación se hace en las universidades. Entonces nosotros somos académicos, profesores, hacemos clases, hacemos investigación. Investigadores, hacemos difusión, hacemos esto. Entonces como un poco circo de chamorro. Entonces también eso hay que llegar a una profesionalización de las personas y científicos y periodistas también que hagan difusión científica. Y eso es un área de desarrollo país que tenemos todavía como pendiente. Como que existan esos departamentos, que existan esa... Porque ahí la gente se puede especializar. Y cuando se especializa la gente, los resultados quedan mejor porque la persona está haciendo lo mejor que sabe hacer, pero esta tarea específica. Claro. Entonces cuando empecé como... que no estoy diciendo que lo hagan mal, y los profesores de Chile que están viendo esto como están haciendo un trabajo excelente y lo mejor que pueden. Lo mejor que pueden con las herramientas que tenemos. Con las herramientas que tenemos. Porque, por ejemplo, yo no tengo tenido nunca una formación en difusión, en extensión, en comunicaciones. Y la podría tener, pero a eso hay que sumarle todas las otras cosas que uno hace y básicamente y es desgastante. Es desgastante. O sea, hay mucha gente que se dedica a la difusión y extensión científica, mucha gente que lo ha hecho profesionalmente, pero todavía los números son súper bajos acá en Chile. O sea, hay gente como Gabriel León, que lo ha hecho, el profesor Massa incluso, que se ha dedicado ahora actualmente, ¿cierto?, a hacer más difusión, pero falta. Y lo vivimos una pandemia en donde la gente estaba ávida de conocimiento, de saber qué es lo que estaba pasando, de que le explicaran, porque si no hacemos eso, tenemos un caldo de cultivo para que surjan teorías pandémicas, teorías de conspiraciones y cosas así, porque finalmente la gente está buscando explicaciones. Claro, eso igual se ataca con conocimiento. Con educación, con conocimiento. Educación, claro. O sea, yo creo que y en ciencia sobre todo hay un... Yo sí yo soy profesora en la Universidad de Chile y hago clases a bioquímicos, farmacéuticos, hago clases en posgrado también, en posgrado en la Facultad de Medicina. Las personas que llegan a esa formación ya tienen un background científico de alguna forma. Entonces yo no estoy diciendo que toda la población tiene que saber así como de ciencia, no. Entiendo. Pero ¿qué buscamos? ¿Qué tenemos que buscar? Es que cuando nosotros hagamos educación científica desde los niños, ¿qué es lo que buscamos? Y lo que nosotros buscamos es básicamente que la población sepa aplicar criterios. Criterios que son básicamente se cultivan cuando uno entiende cómo funciona el método científico. Que el método científico es: yo observo algo, me hago una pregunta, hago una hipótesis, ¿cierto? Y la compruebo. ¿Y qué es lo que hacen los niños en el día a día en la infancia? Siempre ellos se están cuestionando cómo funcionan las cosas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sale el sol en el día y la luna en la noche? Son preguntas súper básicas y que cuando nosotros hablamos de educación en ciencias deberíamos apuntar a eso, a que la población sepa cómo informarse, generar criterios de información
y que básicamente sepa responderse preguntas de la forma más simple posible, pero siguiendo una estructura. Y eso parte, como usted dice, cuando niños, o sea, parte de la educación de la gente, de los niños en el colegio, y también una educación que los padres le transmiten a su hijo. Exactamente. Parte de esos dos grandes pilares, que es donde el niño pasa mayor tiempo, o sea, con sus padres y en el colegio en el que está. Entonces, sí, o sea, hay que tener más ojo ahí, hay que tener como más... A mí me pasaba, por ejemplo, experiencia propia, pero en el colegio en el que estaba, como que no, y obviamente en todos los colegios nos evalúan por notas y es para evaluarnos, pero no se nos da como un espacio como que uno se sentía cómodo a equivocarse. ¿Cachai? Y hablamos un poco de lo que es el método científico y yo le hacía la pregunta como, usted me decía, no, pues, pero la idea es como, si te equivocas, igual es algo bueno, porque sabes, acá no tengo que buscar, pero me ayuda a guiarme. Entonces, como, quizá como ese es el sistema educacional que tenemos, como que nos castiga mucho cuando nos equivocamos, y está bien, o sea, nos evalúan y todo, pero quizá como encontrar una forma en la que la gente no se sienta como tan, y que sea algo bueno también como... O sea, es que yo creo que eso es lo más lindo de la ciencia. Y es algo que conversábamos con Juan Pablo antes de empezar a grabar, ¿cierto? Una de las cosas más lindas de la ciencia es que la ciencia no está escrita en piedra. No es dogmática. No es dogmática. O sea, nosotros hablamos de hipótesis y teorías, ¿cierto? Claro. Pero la ciencia está continuamente revisándose. Y esa es la gracia de que uno se puede equivocar. Sí. Uno puede tener un marco teórico, un conjunto de ideas que lo llevan a pensar algo. Sí. ¿Cierto? Y uno plantea una hipótesis en base a observaciones y a lo mejor no es, pero está bien. Está bien que nos equivoquemos porque eso significa que estamos revisando continuamente lo que estamos haciendo. Y eso yo encuentro que es súper bonito de la ciencia porque es aplicable en el día a día. O sea, las personas nos podemos equivocar, pero tenemos que autorrevisarnos continuamente. Porque si fuera el dogma absoluto, no, a mí no me gustan mucho esas cosas tan dogmáticas, porque esto es así y es absolutamente así. Eso nos lleva a cuestionarnos y aprender que eso funciona en ciencia y que es aplicable al día a día también nos permite cuestionarnos el mundo en donde estamos viviendo, nos permite cuestionarnos las injusticias sociales, nos permite cuestionarnos todo. Claro. Siento que históricamente los momentos más dogmáticos en la historia de la humanidad han sido los peores. O sea, entonces eso es algo que además la ciencia nos enseña. La ciencia nos enseña que nos podemos equivocar, que si yo hago una investigación y tengo estos resultados bajo cierto marco teórico, bajo estas condiciones experimentales, yo observé esto. Claro, pero después viene otra persona que hizo una observación diferente, claro, pero su marco teórico, su marco experimental era mayor. Entonces, nosotros por eso, por ejemplo, cuando se hablamos de movimientos newtonianos, ¿cierto? La física newtoniana, que es súper... la aceleración, las distancias, kilómetros, y después llega Einstein muchos años después y dice, hay cosas que cambian, pero su marco teórico no es mucho mayor, ¿cierto? Claro. A nivel del universo, del espacio, estamos hablando que las leyes un poco cambian. Claro. Porque su marco teórico es maravilloso. No es que Newton está equivocado. En el marco teórico de Newton está lo correcto, pero en el marco que mucho me imagino... mayor, con mucho más conocimiento acumulado de Einstein, tenemos cosas que van a ir, que cambian. Y eso nos pasa a nosotros en el día a día. O sea, de nuevo, si me pongo reiterativa, volvemos a la pandemia. Al principio de la pandemia era, no usen mascarillas, ¿te acuerdan? No, están guardadas solamente para el personal sanitario. Después nos dijeron, sí, usen mascarilla. Y había mucha gente que a mí me decía, pero ¿por qué? Nos decían ahora que sí, no, ahora y ahora no. sí. Y claro. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Pucha, porque la investigación original en las primeras decían que no era tan necesario. Claro. Después se descubrió que el virus sí se expelía, ¿cierto? Que podía viajar como gotícula. Entonces ahí cuando se descubre eso, el uso de la mascarilla para todos era mucho más útil, tenía excelentes resultados. Y así también hemos ido aprendiendo cosas. O sea, cuando también mucha gente me pregunta y me reclama, ¿por qué me tuve que vacunar y ahora me tengo que vacunar de nuevo y ahora de nuevo? Porque sabemos que las vacunas bajan su efectividad a los 6 meses y empiezan a disminuir. Y esa respuesta tan simple que me acaba de decir, y yo la entiendo completamente, esa respuesta es una respuesta que no mucha gente sabe. Y que millones de personas no saben y es como, ya, pero ¿por qué? Y es como, claro, esa es la respuesta, pero... siento que no mucha gente sabe. No, porque no comunicamos bien. Sí, no hay esa falta comunicación. Comunicar bien la ciencia.
Entonces, hay mucha gente que no entiende por qué me tengo que, es como a mí me han dicho, pero parece LC o me tengo que vacunar otra vez, y por qué, porque baja, y eso Claro. al principio, con el desarrollo de las vacunas, no sabíamos que iba a bajar Sí. en 6 meses después. Entonces, ahora lo sabemos. Ahora se sabe. Y hay que poner las dosis de refuerzo, sobre todo es muy importante que lo pongamos en la población más vulnerable. De riesgo, claro. Y esas son cosas que hemos ido aprendiendo. Claro. Y eso es lo que yo les digo de la ciencia, que la ciencia se revisa y aprende. Sí, diría que estoy muy de acuerdo con usted que esa es una de las cosas más bonitas de la ciencia, porque es aplicable en ciencia, como uno está en un experimento, y en la vida. Y en la vida uno se da cuenta, ¿sabéis qué? Me puedo equivocar, como... Me puedo equivocar, soy humano, me puedo equivocar, Sí. reviso y cambio mi acción. Claro, sí, o es sea... súper válido equivocarse. Sí, siento, es súper humano como equivocarse y la cosa es, claro, aprender, como, ¿sabéis qué? Ya no estaba yendo por acá, pero voy a ir por acá. Y... Porque también hay gente que acusa a la gente así que es inconsecuente. No soy inconsecuente. Aprendí más y con mi aprendizaje puedo cambiar mi acción. Sí. Hacia una acción mejor. Claro, sí. Profe, hablar un poco para que... Nosotros estamos hablando como si la gente ya conociese a la profe, pero démosle un poco el background de la profe. Usted estudió bioquímica en la Universidad de Chile. Cuénteme cómo fue estudiar bioquímica en la Universidad de Chile. Fue muy bonito. O sea, yo creo que para muchos los años universitarios siempre son lindos porque además uno se encuentra con personas que tienen intereses comunes con uno. Sí. Entonces eso es muy bonito. Yo estudié bioquímica en la Universidad de Chile. No decirla cuándo entré. Entré en el 2000 a la universidad. El 2000. O sea, muchos años. En el cambio de... En el cambio de... La gente pensaba que en ese entonces el mundo se va a acabar. Sí, así como que el efecto en los computadores, que se iban a reiniciar, que iba a quedar la embarrada. Que se iban a reiniciar, se hablaba de eso, sí. Sí, se hablaba mucho de eso. Que no pasó nada al final, pero yo entré en el 2000 a estudiar bioquímica, pero yo siempre desde niña quise estudiar algo relacionado con ciencia. Yo creo que hasta antes de como la educación media quería estudiar biología marina. Sí, me había hablado de eso. Sí, la biología porque marina. Cuando chica crecí viendo los programas de Jacques Cousteau. Entonces era como... Me gustaba mucho eso. Y en la educación media tuve por primera vez las biologías electivas y me mostraron el mundo de la célula. Y fue como, qué cosa más maravillosa. Así como los astrónomos miran al cielo con los telescopios, para mí mirar en un microscopio hacia adentro y encontrar un universo nuevo fue algo que me cambió la vida. Y yo dije, yo quiero hacer eso y dedicarme a eso. Y bueno, tuve la suerte de poder dedicarme a eso. Yo desde chica... El otro día justamente me estaba mirando un blog de internet de alguien que justo decía cuáles eran sus sueños cuando niños y en qué momento los cambiaron. Y yo me sentí súper orgullosa de que mi sueño de niña era ser científica y yo lo pude hacer. Y no lo cambió y no lo cambié. Y se mantuvo con eso. Me mantuve con mi sueño de niña, de Genial. ser científica. Entonces, creo que eso ha sido una suerte. No todo el mundo tiene esas posibilidades, ¿cierto? Porque también hablamos de que es, sobre todo Chile, es un universo que es súper desigual todavía. Entonces, no todos tienen la posibilidad de hacer eso. Claro. Yo la tuve y por eso también me siento muy agradecida y siento que tengo que también retribuir un poco haciendo extensión, comunicación científica. Sí. Porque eso entusiasma a niños jóvenes, a personas más jóvenes, y mi pelea personal entusiasma a más niñas, a más mujeres a que se metan en el mundo de la ciencia. Entonces, yo estudié bioquímica el 2000, justamente porque en la educación media tuve la posibilidad de conocer el mundo de las células, y eso fue también gracias a la inspiración que me dieron profesoras de biología que me marcaron muy tempranamente. Entonces, eso también es un punto que yo creo que es muy importante, cómo un profesor puede marcar la diferencia en un niño. De todas maneras. ¿Tuvo esos roles como Rose? Esos roles, esas personas que me marcaron. Sí. Y entré a estudiar bioquímica y en la Universidad de Chile también tuve roles de mujeres que fueron súper importantes en la carrera, profesoras de la carrera de bioquímica que marcaron que yo también durante la carrera decidiera que quería ser
a dedicarme a la carrera académica y a la carrera científica. Eso también fue súper importante. Estudié, después hice el doctorado y después me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos hice un postdoctorado en la Universidad de Texas, Southwestern Medical Center en Dallas. Saludos allá. Saludos. Nos están viendo en Dallas. No sé si nos están viendo en Dallas. Voy a mandar los links. Mandémoslo. Y también ahí tuve la suerte de que mi mentora durante el postdoctorado era una mujer, es una mujer que es muy diferente a lo que es científicos, sobre todo científicos caucásicos, hombre en Estados Unidos y Europa, que tiene una personalidad muy marcada, muy jerárquica. Yo me fui a trabajar con una mujer que era muy cálida, muy amena y también muy preocupada de hacer de la ciencia un estilo como de vida. Y eso fue que me marcó mucho, porque no siempre todos los científicos en Estados Unidos son así. Primero, hay muchas menos mujeres científicas que hombres, y los hombres en ciencia en Estados Unidos son súper jerárquicos. Todavía. Es una carrera muy jerárquica, más en el área que yo me dediqué a trabajar, que es en el área de investigación en cardiología. Cardiología desde el punto de vista de ciencia de investigación básica. Entonces, ahí son muy jerárquicos. Y Beverly, mi mentora del postdoc, no es muy Qué así. bueno. Y durante el doctorado yo también tuve un mentor acá en Chile, que es el profesor Sergio Lavandero, del cual aprendí mucho. Sigo aprendiendo porque por las vueltas a la vida podemos llegar a eso. Volví a trabajar a la misma universidad donde yo estudié. Sigo aprendiendo de Sergio, que me enseñó también una mirada de la ciencia que en esa época no estaba tan masificada. Porque en esa época muchos científicos eran esta es mi línea de investigación y yo la sigo, y ojalá que nadie me compita, nadie se meta. Claro. Sergio me inculcó desde muy temprano que la ciencia, mientras más colaborativa pudiera ser, era mejor. Y eso es algo que ahora hemos aprendido un montón, mucho más, y conversar con gente que trabaja en otras áreas, que nos permite visualizar la pregunta desde perspectivas diferentes. Claro. Eso yo creo que Sergio me lo inculcó y hasta el día de hoy lo he seguido aprendiendo con él, justamente porque las vueltas de la vida, para contarles a quienes están viendo esto. Después que hice mi postdoc en Estados Unidos, volví a Chile. Me volví sin nada primero, así me volví. Dije, ya es mi tiempo de volver. Y bueno, gracias a 2 profesoras de la facultad, también de la facultad donde yo había estudiado, que me insistieron en que postulara a un cargo mediante un concurso público que se llamaba en esa época Inserción en la Academia, para quedarme como profesora de la facultad. Genial. Y postulé, me lo gané, y de ahí empezó, que esto fue en el 2016, mi carrera como académica ahora de la Universidad de Chile. Genial. Qué bonito que tuvo esas personas que la inspiraron y en cierta forma como que la fueron guiando, y como que también le hicieron sentirse, como usted dice, como cálida, como bien recibida, como en casa de nuevo. En casa, como, pucha, ¿sabéis qué? Y qué bacán que fueron mujeres. Sí, mira, las voy a nombrar. Las 2 profesoras, una de ellas está jubilada, ya la profe Daniela Sillenfreud y la profe Jenny Fiedler, fueron quienes me reencantaron con volver a estudiar en la Universidad de Chile, volver a la Universidad de Chile, a mi alma mater, ¿cierto? Claro. Y me convencieron de postular acá en la Chile otra vez y entrar al lugar donde yo me había formado. Y que eso también me ha permitido un montón de cosas, como es ver los cambios generacionales, así como de cuando yo estudié. Claro. Después, cuando estaba haciendo el doctorado, fui ayudante, entonces vi a otra generación diferente de estudiantes de bioquímica, química y farmacia, de la Facultad de Medicina también en algunos cursos. Y ahora, como he visto cómo ha ido cambiando las generaciones de estudiantes. ¿Cuál diría que es como de los mayores cambios que usted ve en las generaciones como... Y también, antes de responderme eso, le quería preguntar, sus compañeras en el 2000, como... Éramos súper pocas. Eran súper pocas. Mira, en esa época entrábamos 32 estudiantes y éramos 6, creo. 6. Sí, 6 mujeres. Oh.
Ahora esos números están cambiando. Ahora han cambiado un Universidad montón. de Chile Ahora, están cambiando. este año, bueno, ahora entran más, entran 62. Genial. Y los números son bastante más paritarios, que eso ya es el primer cambio. Es como casi la mitad y mitad de mujeres, mitad hombres, y había algunos años, en los últimos años, que incluso han habido más mujeres que hombres. Pero como por que poquito. Van decayendo, quizás. Claro, pero por poquito todavía. Pero los mayores cambios que yo he visto, bueno, esto de hay más mujeres y que las chiquillas están súper empoderadas, muy empoderadas. Tienen otra actitud. Tienen otra actitud. Nosotros éramos muy pocas mujeres, más hombres, y casi éramos como el foco absoluto de protección de nuestros compañeros. Era como que ellos nos cuidaban, así como que eran como una relación súper diferente. Ahora las chicas están mucho más empoderadas, lo cual me parece estupendo a mí. Hay un lenguaje con el que se comunican justamente por esto también, que es diferente. Y en general, no solo ahora hablando de las mujeres, entre hombres, mujeres, todos los estudiantes, ¿cierto? Hay un empoderamiento también acerca de sus convicciones que a mí me parece que es absolutamente genial. Que a nosotros, a mí como generación, yo creo que me faltaba un poco más. Hay un tema de que tienen unas convicciones muy claras de lo que quieren y de lo que ven, que quieren como sociedad. Entonces eso a mí, mi generación probablemente, porque yo fui niña en dictadura, no éramos tan así. No era tan así. Qué bueno que, claro, eso haya cambiado. Sí. Usted también me hablaba como, y este es un tema quizá como más cultural y lo hablamos como ya, ¿qué es ser mujer en ciencia? Y recuerdo, usted me decía como ese ejemplo que le pasaba como, por ejemplo, si usted está en un trabajo y están buscando a alguien que dirija el proyecto, como que a usted a veces también le surgen esas dudas como, ya yo, ¿cachai? Nos cuesta a las mujeres dirigir. Y eso se ven, y se ven son los números, ¿eh? No son observaciones personales, porque podemos quedarnos muy en la política de la opinión, ¿cierto? Aquí son números. Hay muchas menos mujeres dirigiendo proyectos, y en la carrera académica en general, si bien ahora entra paritariamente a la universidad a carreras del área científica, los números son paritarios, excepto en ingeniería. En ingeniería todavía entran mucho menos mujeres. En carreras, cuando yo hablo de áreas STEM, que son todas las ciencia y tecnología, excepto ingeniería, los números son paritarios. Ya. Pero cuando vamos avanzando en la carrera académica, así como magíster, doctorado, después dirección de proyectos, direcciones de departamentos, dirección de proyectos más grandes, hasta llegar a, no sé, los premios, rectoría, incluso si llegamos a, así como en estadísticas mundiales, hasta los premios Nobel, cada vez las mujeres van bajando. Y es marcadísimo. En la Universidad de Chile tenemos las estadísticas también de las mujeres que llegan a profesoras titulares, de un tercio menos que los hombres. Y ese es un problema, y porque también, y se lo mencionaba a la profe, como que hay a veces esta crítica que se hace como, bueno, pero quizás las mujeres no tienen esas afinidades como para roles como más como de jefatura, y es como algo más como que tiene el hombre. Pero es un problema un poco más, usted me dice, y obviamente yo estoy de acuerdo, como multifactorial. Y es un problema que va asociado a una cultura que nosotros tenemos. Cultura, o sea, eso que yo te digo, que las mujeres cada vez, ahora si bien el ingreso es paritario, pero después van bajando ya una escalera súper marcada, es lo que nos ha enseñado la epistemología feminista y la filosofía feminista, que se conoce como el techo de cristal de las mujeres en la academia. Y en la academia, en la ciencia, y básicamente lo que pasa en la academia, lo que pasa en las universidades, pasa en la ciencia, es solo reflejo de lo que pasa en la sociedad completa. No es algo muy de nuestra área. Entonces, ¿por qué se produce esto? Hay un tema cultural que es mucho antes que cuando se manifiestan estos números, que es, ya hay menos mujeres dirigiendo proyectos científicos, hay menos mujeres postulando como la cabecilla del proyecto. Claro. Mucho antes, o sea, hay un estudio muy grande que se hizo en España, en donde las niñas de quinto básico, más o menos de la básica, entre 5 y 8 años, ya se sienten menos capaces que sus pares para las áreas de matemáticas y ciencia. Pues se sienten menos capaces. Tienen las mismas notas, porque en general, de hecho, las niñas, hay muchas niñas que les va muy bien, ¿cierto? En esos años, pero ellas se sienten menos capaces que sus pares.
que sus pares hombres. ¿Y eso por qué? Uno dice, ¿por qué se sienten menos capaces? Bueno, porque también han habido muchos estudios que han mostrado que la interacción de los profesores con las mujeres y con los niños hombres es diferente. Es distinto. Que se les pone menos atención a una niña mujer cuando habla que a un niño hombre. No, hay menos interacción, se les pregunta menos. Entonces, ¿por qué? Porque hay una estructura que nos define desde mucho antes. Hay un documental súper bueno en Netflix que se llama Picture a Scientist. O sea, imagínate una científica. Lo recomiendo a todos los que puedan ver el documental en Netflix. Perdón, no podía hacer propaganda. No haga propaganda. No. Pero véanlo. Dele. Fue de la selección fue un documental premiado como de la selección de Sundance. Es muy bueno. Es Sundance. Y donde una de las científicas expone, hace un juego de rol de palabras con su clase. Y nos hace asociar el género femenino y el género masculino con situaciones de roles de dirección. ¿Cuánto te demoras tú en asociar un nombre masculino con el director del proyecto, con roles de dirección? Y cuando es con el género masculino no nos demoramos nada. Mentalmente es súper fácil. Cuando hace el ejercicio al revés, hasta 4 segundos más la gente se queda pegada pensando hacer. Y es porque tenemos una cultura hacia atrás que nos determina. Entonces nos determina que los roles en las clases sean marcados y sean diferentes, y que eso hace que menos niñas se interesen por estudiar carrera científica. Y ahora que hay más mujeres entrando, después hay un tema de ¿por qué no los dirijo yo? Y también sabemos que las niñas se crían en una cultura que los hace ser menos valientes. Los niños, nosotros potenciamos que los niños en la infancia se suban a los árboles, se ensucien, se equivoquen, lo mismo que conversábamos con el tema de la ciencia. En cambio a la niña, desde muy chiquitita se le dice, las señoritas no se sientan así, las señoritas andan limpias, las señoritas tienen que estar perfectas. Entonces tenemos muy asociado, y las niñas sobre todo, muy asociado el tema de la perfección. Entonces el hecho de equivocarse les genera mucha culpa. Y eso hace que después, cuando grandes, no dirijamos proyectos porque estamos aterradas de equivocarnos y que no funcione. Entonces cuando nos dicen, ¿quién hace esto? ¿Quién dirige? Culturalmente nos cuesta mucho más. Entonces es un tema que va mucho más atrás, que tenemos que enseñarle a nuestras niñas que no tienen que ser perfectas, que se tienen que equivocar. Y ahí la ciencia, como lo hablábamos antes, tiene mucho que decir. Equivócate, experimenta, ensúciate, cáete. Andar con una herida en la rodilla no es tan terrible. Claro. Y es como mucho. Yo lo veo, yo tengo una hija de 3 años y medio, ¿cierto? Y somos muy dados a exigirle que sea más perfecta que si fuera un niño de género masculino, ¿cierto? Y también ahora la crianza que usted tiene con su hija, ¿cachai? O sea, una crianza que yo así como que trato de ser una mujer, yo me considero no tengo ni un problema en decirlo, yo soy feminista, y creo que ser feminista y ser no feminista y científica es una contradicción vital, justamente por esto que tenemos que vivir todos los días. No puedes, ¿cómo no vas a ser feminista en un mundo que está rodeado de hombres? Entonces, pero también tengo que hacer una introspección y una revisión constante, porque de repente se me salen las cosas de mi crianza hacia atrás. Se me sale el hecho de como, siéntate, hija, siéntate bien, las niñas no se tienen que sentar. Se me salen. Y es como, no, hija, no importa, siéntate como quieras, no importa, pero es una revisión constante. Porque culturalmente, el peso cultural es muy grande. Sí, qué bueno también como ver que lo que me decía un poco, que eso está cambiando. Sí, está cambiando. Está cambiando y tenemos que seguir como hacia ese camino de que, claro, las mujeres sí se sientan más empoderadas, en especial en ciencia, y capaces de dirigir, capaces de liderar. Que le pierdan miedo como a equivocarse. Sí, porque hay también una cosa estructural, o sea, eso lo que yo te digo es cultural, pero hay cosas que son estructurales. Hay cosas que son estructurales, o sea, en la Universidad de Chile, si bien se han hecho grandes esfuerzos, yo lo hablo que es la universidad que yo conozco más porque trabajo ahí, ¿cierto?
sin duda en las otras universidades deben pasar cosas similares y peores. Hay un tema estructural también. Las estructuras no están preparadas para que las mujeres asuman esos roles. Claro. O sea, tenemos problemas en la Universidad de Chile. Se abrieron salas cunas para las estudiantes, pero las profesoras no tienen acceso a eso. Entonces, si eres una mujer, una profesora que tiene hijos y no tienes acceso a sala cuna así universalmente, en la época, la misma pandemia, todas las que teníamos hijos chicos, estábamos a cargo en nuestras casas de roles de cuidadora y eso no tuvo ninguna protección de ningún tipo. O sea, hay una estructura que no está pensada también para que las mujeres asuman esos roles de liderazgo ni de mayor responsabilidad. O sea, no es solo, está la estructura patriarcal de nuestra cultura, pero las estructuras, las instituciones tampoco están preparadas. Las instituciones se tienen que hacer cargo también, las personas que... Y de a poco, o sea, siento que, claro, es algo que orgánicamente está pasando porque, claro, más mujeres están en esos cargos más de claro, más pero arriba, es una respuesta. pero también, claro, pero también se tiene que incentivar y como dar estos espacios también como lo que estamos haciendo ahora, que se hable de ciencia y por eso hay una profesora acá hablando de ciencia, un profesor como, qué bueno que haya venido usted, profe, como qué bueno que se esté dando porque una niña... Es más fácil para empatizar a una niña mujer como que la ve usted hablando que quizá como para... Ojalá, sí. Ojalá, ¿cierto? Igual, claro, o sea, un paper, no sé, como que uno tampoco, como que un paper es información quizá y como que trasciende el sexo, trasciende como... Pero mira, eso es súper interesante, porque ¿sí? hay algunos datos que muestran, por ejemplo... Que hay ciertos sesgos. Hay sesgo. ¿Sí? Hay sesgo. Hay sesgo en cómo se evaluamos proyectos que vienen de mujeres y proyectos que vienen de hombres. Y lo mismo pasa con los papers, que si la gente no lo sabe, un paper es el formato tipo en que los científicos damos a conocer nuestros hallazgos y nuestros conocimientos. Y es bien técnico. Pero hay varios datos que han mostrado que varias investigaciones que papers también liderados por mujeres o que tienen más mujeres tienen menores tasas de aceptación que paper publicados que paper enviados a publicar por equipos principalmente masculinos o liderados por hombres. Hay sesgos en eso. Sí. Y en los paneles donde se discute la aprobación de proyectos también están esos sesgos. Claro. Ahora bien, yo debo hacer la aclaración, yo soy parte actualmente del grupo de estudio de Biología 2 de la ANID. La ANID es parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es la principal institución que da los fondos de proyectos. Y en nuestro panel hemos hecho un esfuerzo por tener un grupo absolutamente paritario. Genial. Y al menos en nuestro panel hacemos un esfuerzo gigante de que no hay sesgo de género. Que no haya sesgo de género, claro. Como... cuando hacemos la evaluación. Sí. Y eso yo soy testigo de eso, de que eso lo hacemos genial, en el día a día en la evaluación. Genial, genial. Profe, preguntándole también por su área de investigación. Lo hablábamos un poco antes de empezar, pero usted ha investigado por mucho tiempo la función mitocondrial. Sí. Entonces, es como la reina de mi investigación. La reina de su investigación. Sí. Entonces hablemos un poco de eso, porque eso nos puede pasar también a hablar otros temas que la gente los puede entender más, pero me gustaría como que empezara diciéndonos ¿qué es una mitocondria? ¿Qué es una mitocondria? Para los que no saben o no se acuerdan de sus clases de biología, ¿cierto? Que algunos estuvieron mucho tiempo atrás. Sí. Entonces, la mitocondria es un organelo, o sea, una estructura que está dentro de la célula y que es el organelo encargado de dar la energía a la célula. Claro. Entonces, todo lo que nosotros comemos, los nutrientes, todo, se procesan en nuestro organismo, pero finalmente llegan como en la forma de 3 macromoléculas que todos ustedes, yo estoy segura que lo han escuchado, que es la glucosa o carbohidratos. Se escucha mucho, sí. Grasas, ¿cierto? Grasitas, las grasas saturadas, no saturadas, grasitas. Y aminoácidos. Todos entran de esa forma hacia la célula. Y la célula, la encargada de tomar esos macromoléculas que obtenemos de lo que nosotros comemos, es la mitocondria y lo transforma en una molécula que se llama ATP, que es la molécula que es la clave de la energía adentro de la célula. Es como la molécula que básicamente a través de ciertas reacciones se descompone y da la energía necesaria para que la célula se mantenga funcionando correctamente. Entonces,
El motor de la el célula. motor de la célula y el motor de todos los organismos vivos. De todos los organismos. Todos los organismos vivos tenemos mitocondrias En nuestras células que nos permiten funcionar. que nos permiten funcionar. Ahora bien, hablando un poco más como... usted pudo llevar esto a... Y no sé si está relacionado, pero hablemos un poco a la investigación que hizo con niños con síndrome de Down. Sí, o sea, yo desde mi tesis de pregrado empecé a estudiar la mitocondria, su función y su forma. Eso es súper interesante porque la mitocondria cambia su forma dependiendo de los requerimientos que tiene la célula. Claro. ¿Ya? La célula donde está funcionando. Se puede adaptar muy bien. Se adapta, es súper... Y hay unos procesos que se llaman de fisión y fusión, así como... No sé, los que veían Dragon Ball, fisión, fusión, sí. Ya, igual, porque se juntan dos mitocondrias. Ya, entonces, justamente esto le da una capacidad de respuesta frente a distintas condiciones. Entonces, yo he estudiado eso en el contexto de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas, las células del corazón. O sea, si lo piensan también, las células del corazón son las células que tienen mayor número de mitocondrias de todas las células, porque el corazón está latiendo todo el día, necesita mucha energía. Desde el minuto 1 hasta el último minuto el corazón está así. Entonces, yo llegué a trabajar, o sea, siempre, mi foco ha sido estudiar la mitocondria y en el último tiempo he estado estudiando las mitocondrias de células de pacientes con síndrome de Down. Una vuelta bien grande de cómo llegué a eso, pero cuál es lo que nosotros hemos descrito como laboratorio es que estas células tienen mitocondrias que son muy grandes. Tienen mayor tamaño. Mayor tamaño y producen una gran cantidad de radicales libres. Y ¿ya? Expliquemos un poco qué son los radicales libres. Sí. O sea, yo creo que todo el mundo también lo ha escuchado. Todo Se el mundo escucha ha estudiado, como en el marketing. Exacto. Sí. Yo creo que todo el mundo ha escuchado que es bueno tomar antioxidantes. De antioxidantes. Hablemos un poco claro. Entonces, los radicales libres son moléculas que surgen desde la mitocondria principalmente. Pueden surgir de otros lados, pero que en el caso de las células surgen de la mitocondria cada vez que se producen los ciclos de respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? ¿Qué es la respiración celular? Es básicamente la mitocondria tiene unas proteínas que permiten descomponer las macromoléculas que nosotros hablábamos, ¿cierto? La grasa, la glucosa. Hacen un ciclo de reacciones que produce muchas moléculas de ATP en la cadena transportadora de electrones de la mitocondria, y eso es lo que conocemos como respiración celular, que usa oxígeno, por eso también se llama respiración. Claro. Y por eso nosotros necesitamos respirar en el día a día, porque nuestras células para producir energía necesitan oxígeno. Es como, ¿cierto? Necesitamos oxígeno para producir energía y que nuestras células funcionen. Entonces, y eso nos permite descomponer las moléculas que nosotros consumimos en la dieta. Ahora, cada vez que nosotros hacemos ciclos de respiración celular y ocupamos las macromoléculas de la dieta, se produce aproximadamente un 2% de moléculas de oxígeno que no se ocupan correctamente y que se transforman en radicales libres, que son moléculas muy reactivas y que interactúan con proteínas y básicamente son de la respiración celular, es casi, no es justamente, pero casi como un subproducto de la respiración celular. Como la consecuencia. La consecuencia un poco negativa, ¿cierto? A pesar de que para algunas cosas lo necesitamos, pero es un subproducto que se va produciendo de la respiración celular y que daña nuestras células. Los radicales libres dañan a las células porque son muy reactivos y se intercalan entre las proteínas, entre las grasas y producen otros radicales libres que producen más daño y un daño acumulativo que incluso puede ir afectando como causando mutaciones en nuestro DNA en el núcleo celular. Entonces ¿Se acuerdan que cuando te dicen no tomes mucho sol porque te puede dar cáncer a la piel? Porque el sol, la radiación UV, aumenta la producción de radicales libres a nivel de la mitocondria también. En las células de la piel. En las células de la piel. Ya. Entonces, ¿qué son los antioxidantes? Los antioxidantes son moléculas que son capaces de atrapar a estos radicales libres y evitar que interactúen dañando al resto de las células. Y estos radicales, estos antioxidantes, ¿cómo la gente
O sea, cómo el cuerpo humano los puede como De la dieta también. adquirir. De la O sea, dieta por también ejemplo, viene. todos los compuestos naturales, frutas, verduras que tienen colores muy brillantes, tienen grandes cantidades de antioxidantes. Justamente porque la estructura de las moléculas antioxidantes tienen muchos, orgánicamente son compuestos con dobles enlaces y eso les dan esos colores brillantes. Y eso les permite además funcionar como atrapadores de radicales libres. Entonces, por eso está tan de moda eso de consuma radicales libres, antioxidantes, claro. el té matcha, ¿ciertos? Te Este hacen matcha, bien, claro, que ¿sí? tiene ¿Cierto? bastante, Te hacen sí. súper bien porque todas las cosas, compuestos naturales que tienen antioxidantes disminuyen esta carga de radicales libres, que es súper normal. Y que básicamente es como la clave de nuestro envejecimiento en la vida. Sí. O sea, cada vez que nosotros comemos hay un 2% del oxígeno que no se ocupa para degradar las moléculas de los nutrientes, que se va produciendo como un subproducto y se va transformando en radicales libres. Es como una de las consecuencias de estar vivo. Como los Exactamente. radicales libres. Necesitamos comer para vivir, ¿cierto? Sí. Necesitamos comer para vivir, pero Pero como eso produce- consecuencia vamos produciendo radicales libres que van acelerando nuestro envejecimiento. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros descubrimos en estas células de pacientes con síndrome de Down? Que tienen mitocondrias muy grandes y que producen una tasa mayor de radicales libres. Producen más radicales libres. Porque sus mitocondrias más grandes Son también como, produce más exactamente, radicales. tienen una tasa mayor de esta respiración celular, pero además producen más radicales libres por cada ciclo de consumo de nutriente, por así decirlo. Sí. Entonces, eso hace que primero, cuando en las células tengan mitocondrias más grandes, con mayor cantidad de radicales libres, y eso los hace susceptibles a ciertas condiciones que nosotros conocemos que son enfermedades relacionadas con el envejecimiento o el estilo de vida. Y una de esas enfermedades sería... Por ejemplo, el Alzheimer, la diabetes, claro. la resistencia a la insulina. Que eso es lo que había pasado, es cierto, como que, claro, se hicieron no sé, tratamientos que empezaron a detener un poco las personas que tenían síndrome de Down. Ya no estaban muriendo por enfermedades cardíacas. Por ende, su expectativa de vida crecía. Pero por ende también empezaban a haber otros problemas que Exacto. Mira, lo que pasa es que hasta hace 10 años atrás, la expectativa de vida de los individuos con síndrome de Down era bastante más baja de la que es ahora. O sea, como 40 años, 35, 40 años. Esa era su expectativa de vida. Esa era su expectativa de vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, producto también un poco de lo que estuvimos hablando, la mayoría de ellos nace con ciertas malformaciones cardíacas. Porque nosotros hemos visto también un poco lo que hemos estudiado, que al parecer también estas mitocondrias más grandes afectan cómo se desarrolla el sistema cardiovascular en la época fetal. Entonces, va todo un poquito de la mano. Entonces, nacían con muchas malformaciones cardíacas. Con los avances de la medicina en los últimos años, esas enfermedades cardíacas, que eran principalmente malformaciones, han podido ser tratadas mediante cirugía. Entonces, la expectativa de vida de los pacientes con síndrome de Down ha aumentado bastante en los últimos 20 años, justamente por los avances en la medicina reparativa de cirugías cardíacas. Claro. Ahora, ¿cuál ha sido el problema que ha venido acompañado de eso? Y eso es algo que se ha venido discutiendo muy recientemente, es que la expectativa de vida ha aumentado, pero al aumentar la expectativa de vida se ha visto que han aparecido otras enfermedades asociadas al síndrome. ¿Cuáles son otras enfermedades? Principalmente Alzheimer, diabetes, resistencia a la insulina. ¿Y por qué? Una de las cosas que nosotros nos hemos dedicado a investigar es justamente esto, que hay alteraciones en cómo funciona la mitocondria, que ya de por sí se ve más grande, produce más radicales libres, y eso da cuenta de una suerte de un envejecimiento más acelerado. Entonces, los individuos con síndrome de Down, si bien tienen una expectativa más alta, tienen mayores tasas y mucho más y las enfermedades son mucho más rápidas, además de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y relacionadas al envejecimiento, como el Alzheimer, diabetes, resistencia a la insulina, etc. Y ustedes están haciendo esta investigación, pero también han llegado como a ciertas como, ya podríamos hacer esto, o se podría hacer esto como para... O sea, nosotros estamos en fase básica todavía, Están bien todavía básica. investigando Sí, estamos como... investigando ya. varias cosas. O sea, en el laboratorio trabajamos con estas células de pacientes con síndrome de Down, porque a mí también me interesa mucho el tema de las enfermedades cardíacas. Estamos trabajando
bueno, es que nosotros trabajamos con unas células que se llaman stem cell. Lo con las stem cells. Ya, que son células madre de pacientes con síndrome de Down. ¿Qué hacen las células madre? Las células madre son capaces de diferenciarse a cualquier otro tipo celular. Entonces nosotros en el laboratorio tenemos stem cell inducidas, no embrionarias. Ahí podemos hacer esa diferencia. Y hablemos de la diferencia también. Hablemos de la diferencia. Porque salió una historia muy interesante de la persona que descubrió como el método de cómo hacer. El método, sí. Lo que pasa es que las células madres son las células pluripotenciales, que tienen la capacidad de transformarse a todo. Si ustedes piensan, cuando nosotros somos fetos, ¿cierto? Es un montón de células que tienen una potencialidad y que deben diferenciarse a todas las células diferentes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Células cardíacas, neuronas, células de páncreas, hígado. Entonces, si ustedes lo piensan, hay unas células originales que tienen la posibilidad de ir transformándose a todas esas otras células. Claro. Y esas son las que nosotros conocemos como células madre o células pluripotenciales. Que hace 20 años la única manera como de obtenerlas era mediante embriones fetales. De procedimientos de abortos en algunos países donde estaba permitido el aborto, o también de fertilización asistida a embriones que no eran utilizados y que quedaban en las clínicas y que eran donados hacia la investigación. Ya, brígido. Ahora, el tema del uso de las células pluripotenciales o células madres embrionarias, tal como por el origen que tenían, tiene consigo un montón de problemas éticos, de dónde las obtenemos, de los permisos para trabajar. Y eran súper difíciles también de obtener, por ende las investigaciones o los usos. Estaban muy limitadas en ciertos países donde eran más permisivos con las leyes, en otros lados no se podía hacer. Acá en Chile bastante complicado, ¿cierto? Pero en el año 2015, entre 2015 y 2017, no me acuerdo. Hace poquito. Sí, hace poquito. Hace poquito. Shingo Yamanaka, un investigador japonés, descubrió, y que se ganó el Nobel por eso, descubrió una forma de hacer que cualquier célula de nuestro cuerpo se transforme en una stem cell o célula pluripotencial. Un brígido. Entonces, él tenía esta idea de que activando ciertos factores transcripcionales, que son los que regulan cómo se expresa el ADN de una célula, podíamos hacer que una célula somática, la célula de la piel, cualquier célula de nuestro cuerpo se transformara y se comportara como una célula madre. O sea, una célula, por ejemplo, si usted saca un tejido de mi piel ahora, así como, usted podría transformarla en un stem cell. Claro. Él tenía esa teoría y la probó. Y la probó. Y lo logró. Y al principio, también mencionar, al principio la gente pensaba que estaba loco. O sea, habían científicos que, claro. Sí, porque habían algunos antecedentes con experimentos con embriones de rana y ovarios de rana que indicaban que esto no era tan loco. Ya. Pero el trabajo que llevó Yamanaka en esa época se dedicó a probar cientos y cientos de factores transcripcionales y la mezcla de encendiendo uno, apagando otro, que fue un trabajo gigantesco, pero lo logró. Lo logró. Él descubrió que solo reexpresando 4 factores de transcripción, que son proteínas, cualquier célula de nuestro cuerpo podía tener como un borrón y cuenta nueva y empezar a comportarse como una célula madre. Ya. Entonces, eso que tú decías, que yo puedo sacar una célula de la piel y tener células madre ahora, tuyas, se puede. Se puede y ustedes lo están haciendo. Y nosotros lo estamos haciendo. O sea, nosotros no, porque hay que tener un laboratorio especial aquí. Yo colaboro con el laboratorio del profesor Fernando Esquera en la Universidad del Desarrollo, que él hace ese procedimiento que se llama reprogramación. Ya. Entonces, él hace la reprogramación. A mí me interesa trabajar principalmente con 2 cosas, que son células cardíacas y células neuronales, por el tema justamente del Alzheimer en los individuos con síndrome de Down. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar las stem cells que produce Fernando y nosotros la diferenciamos ahora. Y está lo que permite hacer la tecnología de las stem cells de estas células madres pluripotenciales inducidas. Inducidas son cuando las reprogramamos. Sí. ¿Ya? Y nosotros las transformamos en células cardíacas. Ya. Y en neuronas. Entonces, a mí me gustan mucho las células cardíacas por una cosa de que las he venido estudiando desde muchos años. Sí. Y además que encuentro que es fantástico mirarlas al microscopio y que latan. Pero las células cardíacas laten en una placa de cultivo.
Como que usted puede... ¿verdad que se me había Uno comentado? dice, Sí. estas células laten, entonces es un pensamiento muy romántico eso, ¿cierto? De estas células están latiendo ahí por ti. Como que usted crea, genera ese... Eso, entonces nosotros tenemos células madre que transformamos, después de 20 días podemos tener células cardíacas humanas latiendo. Y laten, uno las ve latir, Uno las ve. se coordinan. Oh, qué brígido. Y lo mismo hacemos con las células neuronales. Ahora las células neuronales no se ven, no es tan impactante como las cardíacas que se ponen a latir. O sea, cuando Claro. empieza a diferenciarse, laten. Entonces uno tiene un platito de plástico con células latiendo. Con células latiendo. Oh, qué brígido. Y late todo, porque es como una malla de células y toda late. Y para que crezcan, le tienen que dar... Sí, se le da un montón de... comida, sí, como así. a todas las células, como nuestro cuerpo, tal como Necesitan nosotros, comida. necesitan nutrientes. Sí. Entonces uno trabaja con medios que tienen glucosa, ciertas Ya. hormonas, factores de crecimiento para que se mantengan. Pero nosotros ahí tenemos células cardíacas. Entonces en esas células cardíacas nosotros estamos investigando el por qué pasa si nosotros manipulamos la mitocondria y qué pasa con la diferenciación de las células a células cardíacas, tratando de explicar un poco el porqué de las malformaciones cardíacas. Y también estamos diferenciando a células precursoras neuronales para ver qué pasa con el contexto del Alzheimer. Qué interesante, profe, como ver y lo que hablábamos al principio, como, y siento que esto también, y para esto son estos espacios, como para entender un poco como, ya como la investigación y la gente dice, ya, pero son plaquitas, es como, oye, no, pero tiene repercusiones como O sea, en la el gente. uso de células madre tiene varias repercusiones, porque, y que creo que lo conversamos durante el primer podcast. Hablemos. La mayoría de los estudios de enfermedades cardíacas, justamente por la función que tiene el corazón, o de neuronas también, ¿cierto? Se ha hecho históricamente en modelos animales, que nos han dado una información muy valiosa para el desarrollo de fármacos, ¿cierto? Que de alguna u otra forma no podríamos poder llegado, entonces han salvado incontables vidas. Claro. Pero, sin embargo, el paso de los estudios preclínicos, que son con los animales, a los estudios clínicos, de todas formas, muchos estudios se pierden en ese paso. Porque obviamente la fisiología y las células de un animal, de un ratón, son distintas a las células humanas. El corazón late más rápido, la Hay sangre, un montón de diferencias. Entonces, primero, el tener células cardíacas humanas nos permite tener una plataforma para el estudio de nuevos fármacos que en teoría debería tener un éxito mayor que el del uso de animales. Y también nos permite disminuir el uso de animales de investigación en pos de un modelo humano. Y que es no solo más ético, sino que es más... Exactamente. Es más orgánico, más compatible. Amigable, ¿cierto? Sí. O sea, ninguno de nosotros puede desmentir el uso y que hasta el día de hoy hay un montón de cosas que no se pueden hacer con animales de experimentación y que es el modelo que tenemos, pero a medida que nos acerquemos a modelos que nos permitan cada vez utilizar menos y quizá en un futuro no utilizar animales, hacia allá tenemos que ir. Sí, de todas maneras. Profe, preguntarle también, porque no sé si usted es conocedora, y lo hablamos un poquito, pero del ayuno y de un poco del fasting, como que se habla como hay una moda del ayuno, del fasting, como hablemos un poco de eso. Como... Hablemos de eso, ya, eso es como son las clases que yo le hago a mis estudiantes, como he trabajado en la mitocondria, y justo yo les dije, o sea, nosotros ¿por qué envejecemos? Porque comemos, ¿sí? Porque comemos, y claro. Necesitamos comer para vivir. Ya, entonces, algunas de las cosas que se han visto en los últimos años es que efectivamente estos ayunos intermitentes funcionan, y funcionan súper bien en regular el peso corporal, y eso se ha mostrado en modelos animales, modelos humanos, en varios modelos. ¿Por qué? Y ahí hay también una explicación evolutiva. Nosotros como seres humanos, nuestro paso hacia ser hacia sociedades agrícolas más sedentarias ha sido mucho más rápido que nuestro paso como individuos, como especie, acostumbrarnos a tener un exceso de nutrientes. Un exceso de nutrientes. Un exceso de nutrientes, porque básicamente la agricultura nos ha permitido tener un exceso de nutrientes. No tenemos más nutrientes, no tenemos que... en el paso de que nosotros pasamos de ser cazadores, recolectores, a ser población agrícola, tenemos
disponemos de un exceso de nutrientes que permitió también el desarrollo de las grandes civilizaciones, un montón de cosas. Y todo bien, sí. ¿Ya? Pero también Hay un efecto en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque en cuanto a las señales que nosotros nos indican, aliméntate o saciedad, hambre, apetito, hay mucha mayor cantidad de señales que nos indican que nos alimentemos que señales de saciedad. ¿Por qué? Porque evolutivamente no estábamos tan preparados a tener exceso de nutrientes tan rápido. Entonces, nuestra especie ha evolucionado mucho más lento que el exceso de nutrientes que tenemos como sociedad. Claro. Entonces, una de las cosas que se ha demostrado que funciona es el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno como que nos hace comportarnos un poquito similares a nuestros antepasados que eran recolectores, cazadores-recolectores. Entonces, los ayunos intermitentes funcionan, y lo otro que funciona muy bien es si estos ayunos intermitentes van de la mano con la regulación del ciclo circadiano. Porque otra de las cosas como sociedad que tenemos un poquito alterada es la regulación de los ciclos circadianos, que son los ciclos de luz y oscuridad, y cómo en base a eso nosotros nos alimentamos. Claro. ¿Y por qué? Porque ahora estamos llenos de pantallas, llenos de luces, llenos de un montón de cosas. Entonces, la regulación de los ciclos circadianos nos indica, por ejemplo, que nosotros deberíamos despertarnos cuando sale el sol y proximidad. Hagamos el ejercicio, nos despertamos a las 7 o 8, deberíamos comer algo a mediodía, y ahí hay gente que hace hay distintos tipos de ayuno, que se salta esa comida y solo come una a las 6 de la tarde. Claro. O un poquito antes, hay otra a las 4, a las 6. Pero si nosotros regulamos ambas cosas, los ayunos junto a los ciclos circadianos, al parecer es lo que mejor funciona, porque nos comportamos un poco más como nuestros antepasados, antes de tener este exceso de nutrientes. Ahora, esto funciona en individuos que no tengan ninguna patología asociada atrás. Por ejemplo, las personas que son diabéticas, resistentes a la insulina, no les hace también ayunar, porque ahí tenemos que el páncreas empieza a producir muchas cantidades de hormonas en muy poco tiempo. Entonces le exigimos mucho al páncreas. Pero los ayunos funcionan, asociados siempre a un manejo responsable de con quién lo hacemos, ojalá haya un nutricionista que te indique cómo hacerlo, para hacerlo de la forma correcta y de acuerdo a tus necesidades metabólicas propias, porque no todos los individuos somos iguales. Es diferente cómo gasta las calorías una mujer, cómo lo gasta un hombre, porque tenemos acumulación de grasa en nuestro cuerpo que es diferente. De distintas formas, claro. De distintas formas. Entonces, todo eso hay que hacer. Así va asociada de un profesional que te ayude a establecer cuál debería ser tu gasto energético. Un programa de ayuno asociado a eso, de forma responsable, funciona y funciona bien. Sí, qué bueno qué bueno como saberlo también. Y recuerdo hablarlo con Lara, que Lara es estudiante de medicina, y ella me decía, porque yo le decía, pucha, a veces pasa, y hablábamos de la alimentación, y cómo la alimentación a veces está asociada a muchas enfermedades. Sí, muchas. Y hace unos años ella me decía que, claro, la forma como del doctor de darte soluciones, no muchas veces como que involucraba, oye, quizá un problema de dieta, oye, quizá... Y me dice que ahora eso está cambiando y que es cada vez más como... Más común. Claro. Es que sabemos actualmente que muchas de las enfermedades crónicas, de nuevo las que hablábamos, ¿cierto? Cáncer, incluyéndose el cáncer, la resistencia a la insulina, enfermedades cardíacas, son enfermedades que están asociadas absolutamente con el estilo de vida y con la obesidad. O sea, la obesidad en Chile, que es... tenemos unos niveles súper graves, o sea, actualmente casi más de la mitad de nuestra población tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Somos como el segundo país en el mundo, es tercero porque lo peleamos, entre el segundo y tercer lugar con más índices de obesidad lo peleamos con México y Estados Unidos. Somos los primeros, o casi los primeros, algo súper malo. Ya, entonces, eso sabemos que conlleva muchas enfermedades sociales. ¿Por qué? Porque principalmente la obesidad, cuando nosotros tenemos acumulación de grasa en la zona central, el rollito típico, ¿cierto? El rollito, la panza, la panza cervecera, que es súper común, ¿cierto? Como que se ve como lo denominamos la obesidad central. Es tejido adiposo muy cercano a órganos muy importantes de nuestro organismo, muy cercano. Y el tejido adiposo, cuando se hipertrofia, es decir, cuando crece mucho, libera muchas señales que son proinflamatorias.
Y al liberar esas señales proinflamatorias es como que si se empezaran a atacar distintas células de nuestro cuerpo. Pues son las señales proinflamatorias cuando se liberan de forma normal, cuando nosotros nos apretamos un dedo, cuando nos pica un bicho. O sea, cuando tú te apretas un dedo se te hincha, ¿cierto? Sí. Y cuando tienes amigdalitis se te hincha la garganta, porque son señales inflamatorias que están atacando a las bacterias. Sí. Ya, cuando nos pintamos, nos hacemos una herida, también hay señales inflamatorias que median la reparación del tejido. Claro. Pero además destruyen otras cosas. Entonces, tener la obesidad central hace que nuestro tejido adiposo se hipertrofie y libere señales proinflamatorias. Y esas van a atacar a todo el resto de los tejidos, órganos que tenemos en esta zona. Entonces, por eso está tan asociado la obesidad con enfermedades crónicas, porque son señales proinflamatorias que se mantienen en el tiempo. Y una de las formas de como combatirlas es el ayuno. Hablábamos del ayuno. Podríamos hacer un ayuno. Ahora, para la obesidad, mis alumnos siempre me dicen, como la fórmula mágica. No hay fórmulas tan mágicas, claro, ¿cierto? ¿No? Básicamente, cómo evitamos la obesidad es gastando la misma energía que consumimos. Claro. O sea, si nosotros consumimos cierta cantidad de calorías, tenemos que gastar esa cierta cantidad de calorías para quedarnos como en el estado de equilibrio. Sí. Si nosotros consumimos más de lo que gastamos, vamos a engordar. Sí. Y si nosotros gastamos más de lo que consumimos, bajamos de peso. Sí. Ahora, podemos equilibrar eso y podemos equilibrar ese consumo, lo que yo te decía, sabiendo cuánto es lo que nosotros deberíamos consumir. Y lo otro es que el consumo de calorías debería, en una dieta saludable, estar asociado al consumo de las 3 macromoléculas que yo les mencionaba originalmente, que era glucosa, grasas y aminoácidos. ¿Por qué? Porque distintas células de nuestro cuerpo tienen mitocondrias que yo les decía con distintas formas, distintas capacidades, necesitan distintos nutrientes. Distintas cosas, claro. Entonces, nosotros, ninguna dieta que elimine absolutamente alguna de estas moléculas es buena. Y ahora se han puesto muy de moda las dietas que eliminan los carbohidratos, o antes, en los años 80, era como súper de moda no eliminar todas las grasas y por el tema del colesterol. No, o sea, nuestro corazón para latir necesita mucha energía. Entonces las células cardíacas usan un 70% de su energía, está basada en las grasas. Entonces, si nosotros eliminamos las grasas, sufren nuestras células cardíacas. Sí, y no queremos eso. No queremos eso. Nuestras neuronas están absolutamente especializadas en consumir glucosa. Sí, eso he escuchado. Entonces, si yo elimino la glucosa de mi dieta, sufren mis neuronas. Las células de la retina, absolutamente especializadas en consumir glucosa, sufren las células de la retina. Entonces, ¿por qué eso es? Ustedes se pueden dar cuenta cuando han tenido una prueba y que están ahí pensando. Sí. Termina la prueba. ¿Qué les dan ganas de comer? Algo completamente dulce. Algo completamente dulce. ¿Por qué? Porque tu organismo te está pidiendo la glucosa que necesitan tus neuronas. Que gastaron. Te pensaste mucho, gastaron glucosa. Para pensar, los procesos cognitivos necesitan glucosa. Claro. Entonces, ninguna dieta que elimine estos 4 macronutrientes absolutamente es buena. Porque de alguna u otra forma va a dañar alguna otra célula de tu cuerpo. Entonces, tienes que consumir todos, sí, pero las cantidades adecuadas. Profe, ha sido demasiado un espacio como, muchas gracias por venir acá. Gracias por la invitación. Quería darle también un espacio como para que nos dijese, la última vez mencionó ciertos lugares como de ciencia que estaban, ciertos eventos. Sí, es cierto. Yo les quiero invitar yo soy trabajo en lo que se llama el Par Explora Región Metropolitana Norte, que son los Par Explora, son una iniciativa del Ministerio de Ciencia, que son instituciones que están dedicadas a la difusión científica, principalmente en estudiantes escolares, pero actualmente la directriz es a todo público. Entonces trabajo como asesora científica del Par Explora Región Metropolitana Norte. En la región metropolitana hay 3 Par Explora. Yo estoy en la zona norte y los dejo invitados a la página web de Par Explora. Revisen Par Explora porque ahí están, para todas las regiones está cada uno de sus Pares Explora con sus actividades. Yo trabajo en el norte, pero van a encontrar mucha gente, muchas actividades que pueden ayudarlos a entender cosas y que son entretenidas. O sea, ahora estamos estamos en marzo. Nosotros como Para Explorar Norte en este mes nos dedicamos mucho a mujer y ciencia, ¿cierto? Tenemos una exposición en el Mall Independencia de mujeres científicas
pero extranjeras que han venido a hacer ciencia en Chile. O sea, inmigrantes que están acá en Chile haciendo ciencia. El año pasado hicimos una que... Igualmente, esta exposición se llama Igualmente Sabia. El año pasado eran mujeres científicas chilenas. Este año son inmigrantes que han venido a hacer ciencia aquí en Chile. Esa es una de las iniciativas, hay muchas más, pero los dejo invitadas a que lo revisen. Revisen la página web de Par Explora. Genial. Y yo también dejo invitado como a cualquier científico que quiera venir acá, que venga como la profe Vale. Lamentablemente nuestro primer podcast, como les comentamos, el audio salió mal, pero muchas gracias de nuevo por venir, profe. Gracias por la invitación. Se pasó. También recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Conexión Creativa Podcast, y nos pueden apoyar en Patreon, y el link está abajo en la descripción. Mandarle un saludo a todos, muchas gracias por ver el podcast, y vamos a estar haciendo más podcasts de ciencia. Tenemos que estar como ahí haciendo muchos más podcasts de ciencia. Hay un montón de científicos que estarían muy felices de estar acá. Sí, así que eso, muchas gracias por ver este podcast. Chau. Chao. Oh, se pasó. Gracias. Ojalá que ahora salga bien. Ahora salió bien.